Para continuar con los procedimientos de estadística descriptiva, ahora vamos a trabajar con estadística descriptiva bivariante, entendiéndose esto como el análisis que se realiza cuando tenemos por lo menos dos variables diferentes. Este análisis puede corresponder a tres modalidades, cuando las dos variables son de naturaleza numérica, cuando las dos variables son de naturaleza categórica, y cuando tenemos una variable de naturaleza numérica y otra de naturaleza categórica. Esto sería el análisis de correlación, el análisis de asociación y el análisis de diferencia. Pues bien, vamos a empezar a trabajar con el data frame agudeza visual. Recordemos que en un capítulo de los ya realizados tenemos este archivo llamado agudeza visual descriptiva. En la agudeza visual estábamos haciendo procedimientos en los cuales el objetivo general consistía en determinar si había una relación entre la agudeza visual de niños de una escuela primaria y los años de repitencia. Entonces empezaremos por el análisis de asociación, esto es dos variables categóricas. Para el análisis de asociación contamos con los módulos instalados por defecto, el correspondiente a frecuencias y la opción muestras independientes. Si vamos a establecer que una variable es independiente y la otra es dependiente, esto es, la variable independiente va a ser la agudeza visual y la variable dependiente va a ser la repitencia, en general atenderemos a la siguiente forma de hacer lo que se conoce como una tabla cruzada o una tabla de contingencia. En las columnas vamos a situar a la variable dependiente o variable respuesta, antecedente de repitencia, y en las filas la variable independiente, que es agudeza visual. Veamos la tabla. La tabla, que es una tabla de contingencia y se llama tabla de 2x2 porque tiene dos filas, o sea, dos categorías de esta variable independiente, y de la variable dependiente tiene dos columnas, por ello le llamamos tabla de 2x2. Hacemos referencia de primero a la cantidad de filas, dos filas, y después a la cantidad de columnas, dos columnas. Como podemos ver, aquí aparecen recuentos cruzados. Niños con déficit visual son 48, de ellos 35 tienen antecedente de repitencia. Niños sin agudeza, sin alteraciones de la agudeza visual o sin déficit visual, tenemos en total 183 y de ellos 62 tienen antecedente de repitencia. Si estamos comparando estos grupos como grupo A y B y estamos determinando cuál es la frecuencia de un antecedente de repitencia escolar en estos grupos, si los grupos son de tamaño diferente, conviene por lo tanto calcular los porcentajes. Para ello vamos a estadísticos y esto es celdas, porcentajes de filas. Porcentajes de filas. Ya no importa de que los grupos sean diferentes, 48 y 183. Y nos dice, del total de niños con déficit visual, el 73% casi tiene un antecedente de repitencia. Mientras que de los niños sin déficit visual, el 33.9%, menos de la mitad, tienen antecedente de repitencia. Menos de la mitad de esto. Y precisamente esa relación la podemos trabajar como un riesgo relativo o razón de prevalencias al estar haciendo referencia a un estudio transversal. Un estudio transversal es aquel en el cual se mide al mismo tiempo la variable dependiente y la independiente. Entonces, si dividimos este porcentaje dentro de este otro porcentaje, vamos a tener
un riesgo relativo o razón de prevalencia de 2.15. 2.15, ¿qué significa? Que los niños que tienen déficit visual van a presentar 2.15 veces la probabilidad de tener un antecedente de repitencia escolar en comparación a los niños sin déficit visual. Ese es el riesgo relativo, pero para este caso es mejor llamarlo razón de prevalencia. La diferencia de proporciones es restar esta proporción, pero no como porcentaje, sino que como proporción de esta otra. 0.729 menos 0.339 nos da una diferencia entre dos proporciones de 0.390. Esto es lo mismo que decir 39%. Es la frecuencia del evento de interés que está aumentado en el grupo que tiene, ahora podemos decir, el mayor riesgo. Por el momento no nos interesan los estadísticos porque esos son procedimientos de estadística inferencial y estamos viendo estadística descriptiva. Otras opciones con las que se cuenta acá es el estimador del tamaño del efecto conocido como coeficiente de contingencia, o la V de Phi y V de Kramer, que corresponden a estadísticos que se evalúan entre un continuo de 0 a 1. Mientras más se acerque a 0, la relación tiende a ser nula, y mientras más se acerque a 1, esa relación es más fuerte. O también podemos decir, si este valor es 0.306, que el 30.6% de los valores que toma la variable dependiente, en este caso el antecedente de repitencia, dependen en un 30.6% de los valores de la variable independiente, en este caso el déficit visual. Pues aquí tenemos dos estimadores del tamaño del efecto, la razón de prevalencias y este coeficiente de contingencia. La V de Kramer también se va a valorar de la misma forma que el coeficiente de contingencia. Esto entonces está más cercano a 0 que a 1. Una relación posiblemente débil. Pues estas son las opciones para los estadísticos, pero para gráficos tenemos otras opciones. El gráfico de barras. Aquí podemos empezar a visualizar nuestro gráfico. Me importará más un gráfico de porcentajes, dado que lo que tengo son grupos de diferente tamaño. Y podría establecer el porcentaje de filas o el porcentaje de columnas. Y los gráficos los puedo presentar como alineados. Y esto podría ser de los niños que tienen antecedente de repitencia, que cuál es el área correspondiente a déficit visual, y de los niños que no tienen antecedente de repitencia, cuál es el área correspondiente a déficit visual. Como vemos aquí, el área es mayor en quienes tienen un antecedente de repitencia escolar que en los que no. El área correspondiente a déficit visual, que se está comparando en ambos grupos. Ahí podemos ver que estas variables posiblemente estén relacionadas. Estas son las opciones de los comandos básicos para poder hacer este tipo de análisis. En el caso de variables categóricas, dos variables categóricas que se están relacionando o se está evaluando su asociación. También está la opción de cross tables para el paquete clínico Path Descriptives, que tiene que instalarse como un módulo complementario, y el antecedente de repitencia como variable dependiente, la agudeza como variable de agrupación. Y lo que puedo solicitar acá es, aparte de los estadísticos, otras formas de visualizar el gráfico. Estos corresponden
a la forma en la que presentaríamos este cuadro de contingencia en revistas como Lancet o New England Journal of Medicine, y esta otra forma de visualizar los datos. Aquí se presentan las proporciones, la cantidad de eventos dentro del total de pacientes que corresponden a cada uno de los grupos, el tamaño de los grupos y los estadísticos inferenciales, que por el momento no nos van a interesar. Tenemos también la opción del paquete JJ StatsPlot, y para ello tenemos la opción de tanto pie charts, agregando acá el antecedente de repitencia y por acá la agudeza visual como variable de agrupación, y todavía podríamos agregar una tercera variable. Por ejemplo, si quisiéramos saber si esa distribución de esa relación va a ser igual entre hombres y mujeres. Pero por el momento vamos a trabajar únicamente con dos variables. Y aquí aparecen los gráficos. El gráfico completo de antecedente de repitencia, que es nuestra variable de respuesta. La visualizamos rápidamente por acá. Pero por acá la comparación de lo que ocurre en déficit visual y en la ausencia de déficit visual. La frecuencia de antecedente de repitencia, que es el azul, que es mucho más grande que en este grupo. Y los estadísticos, que por el momento no nos van a servir. Eso sí, ya vimos la V de Kramer como estadístico puntual del tamaño del efecto. Esto mismo se puede trabajar en el mismo JJ StatsPlot a través del gráfico de barras. El gráfico de barras, otra vez la variable antecedente de repitencia como variable dependiente, y aquí la agudeza. Las opciones que se pueden personalizar acá son para los análisis inferenciales, pero por el momento no nos interesan esos análisis inferenciales. Y bueno, entonces cuando ya se visualiza, lo que vamos a obtener es un diagrama con mayor riqueza que el que habíamos visualizado al inicio con el paquete básico. Aquí aparecen los porcentajes del evento de interés comparados en ambos grupos, el tamaño de la muestra y las etiquetas adecuadas. Estos serían los procedimientos que están disponibles para trabajar con dos variables de tipo categóricas. Bien, ahora, ¿qué ocurre cuando las dos variables que estamos evaluando son de tipo numéricas? Cuando las variables son numéricas, vamos a empezar por el menú Regression, en el cual aparecen las opciones de correlación parcial. Las variables numéricas que tenemos acá únicamente son edad y años de repitencia, ¿sí? Dos variables en las cuales podríamos realizar un cálculo de un estadístico. Sin embargo, estas variables no es tan importante realizar su relación, porque no vamos a tener mayor variación entre estos datos. Por ello, nos vamos a ir a un caso más interesante. El caso es cirrosis y calidad de vida. Aquí tenemos una serie de variables numéricas, de las cuales ya se había comentado en los videos anteriores. Aquí tenemos datos de pruebas bioquímicas. Por ejemplo, esta variable TGP y TGO corresponden a indicadores clínicos del funcionamiento del hígado. La GGT también. Si vamos a Regression y elegimos la opción exploratoria de matriz de correlaciones, podemos obtener gráficos de dispersión. Y esto sería, por ejemplo, TGO y TGP. Yo presupongo que ya
que estas variables están relacionadas. Aquí se empiezan a calcular los estadísticos de tamaño del efecto que se conocen como coeficientes de correlación, pero empecemos por la matriz de correlaciones. Estamos evaluando las relaciones que hay entre esas variables y aquí las vamos a visualizar. Relaciones directas, porque a medida que aumenta una, aumenta la otra. Aumenta el valor promedio que se tiene en el eje X, aumenta el valor promedio que se tiene en el eje Y. Esta variable no parece estar relacionada porque si aumenta los valores de esta variable que está en el eje X, la otra pareciera no variar. De manera que la relación existe entre TGO y TGP, entre TGP y GGT, y si simplificamos este gráfico y presentamos únicamente estas dos relaciones, aquí podemos visualizar esto con más detalle. Una relación directa. La relación indirecta es a medida que aumenta el promedio, la variable en el eje X, la otra disminuye, o aumenta en promedio la variable en el eje Y, disminuye la variable al mismo tiempo en el eje X. Esta línea que aparece acá es una línea de una regresión de un modelo predictivo explicativo, pero eso lo veremos más adelante. Por el momento sabemos que esta es la relación que podría haber. ¿Qué tan grande es esta relación? Esto lo va a dar el coeficiente de correlación correspondiente, pero el coeficiente de correlación, dentro de eso se pueden elegir las opciones de Spearman, Tau de Kendall y Pearson. Esto va a depender de la distribución de probabilidad de los datos y también de su naturaleza. Si los datos son numéricos, podemos elegir entre la opción de Pearson para variables de tipo normales y Spearman para variables no normales. Y si tenemos variables ordinales o variables de intervalo, podríamos trabajar con Spearman también o con una Tau de Kendall. Sin embargo, aquí tenemos dos variables numéricas continuas. ¿Tienen distribución normal, sí o no? Podemos graficar aquí la densidad de las variables. Sí, hay una variable que no se distribuye de forma normal, evidentemente. Esta tampoco parece tener una distribución normal. Por lo tanto, vamos a elegir la opción Spearman. Y esto nos presenta un estadístico que por el momento lo estamos viendo como un estadístico descriptivo. Bueno, lo estamos viendo así porque no se está calculando ningún valor P. Por el momento, si se calcula el valor de la significancia estadística y podríamos calcular un intervalo de confianza, eso no lo veremos en esta unidad. El coeficiente ρ de Spearman sobre la relación entre estas dos variables corresponde a 0.798. Si esto se evalúa en un continuo que va de menos 1 a más 1, la relación entre las dos variables, esa relación lineal, va a ser más grande, ya sea que se acerque a más 1 cuando la relación es directa, como en este caso, o a menos 1 cuando la relación es indirecta. Aumenta una, disminuye la otra. Pero los valores que se acercan al cero son relaciones que van de nulas a relaciones débiles. Esta es una relación fuerte entre esas dos variables. A medida que aumenta una, aumenta la otra. Porque son variables que hablan de la función hepática, es evidente. Este ejemplo podemos predecir muchas cosas, pues ya tenemos la información y lo interesante acá es más bien la ilustración de las características que hay entre estas relaciones y que ya se pueden predecir desde el inicio. Pero existen otras opciones, como cuando se instala el paquete scatter, aparece la opción gráfica de dispersión. Gráfica de dispersión, donde vamos a poner acá en la gráfica que sería a estas variables TGO y TGP o TGO y GGT. Bueno, aquí no parece haber alguna relación. Probemos con TGP. ¿Cuál era la relación que estábamos evaluando anteriormente? La relación era TGO TGP. TGO en el eje X,
TGP en el eje Y. Bueno, aquí está la línea de regresión, que por el momento solo nos interesa conocer por acá. Sin embargo, cuando tenemos estos puntos aquí graficados, si no los había visualizado por acá, ya nos están presentando un coeficiente de correlación que parece ser muy grande, pero no debemos de perder en cuenta esta gráfica de dispersión, cuando lo que tenemos acá es un comportamiento posiblemente no lineal. Y si bien estos datos no tienen posiblemente una distribución normal, la relación que existe entre estas variables ha de ser buena, pero no es una relación lineal. Cuando trabajamos con modelos de regresión, que son modelos de predicción, teniendo el valor de una, cuál podría ser el valor más probable de la otra, deberíamos de trabajar con una regresión no lineal. Son ejemplos bastante importantes, bastante interesantes. Pero ahora vamos a hacer este mismo análisis, ya no con dos variables hepáticas, sino con una variable que es una variable de calidad de vida, la cual la voy a explorar rápidamente antes de hacer el análisis. Y esta variable, que sería la variable función física, quisiera saber rápidamente si su distribución es no normal, basándome únicamente en diagramas. Bueno, tenemos una distribución más o menos normal, desviaciones importantes de la normalidad, no pensaría que los hay. Una distribución más o menos normal. Bueno, veamos la relación entre media y mediana. Hay cierta simetría. Si revisamos los estadísticos, aquí nos aparecerá la desviación estándar, media, mediana, y una diferencia entre la media y mediana, como ya lo habíamos visto. Asimetría y kurtosis, ¿qué tan importantes son? No parecen ser tan importantes. Entonces pensaría que más o menos esta variable se distribuye de forma normal. Pero ¿qué ocurre con la otra variable? La variable TGP, que habla de la función del hígado, o TGO. Esta pues tiene una distribución no paramétrica, no normal. ¿Ok? Pensemos en otra variable que podría estar alterada, como es la bilirrubina total, en el caso de estos pacientes que tienen una enfermedad hepática. Esta variable tampoco tiene una distribución normal. Pues bien, vamos a ir a la parte de exploración, gráfico de dispersión, y tenemos por acá la relación entre función física y la variable que habíamos comentado, que sería TGO, función del hígado. Sí, una relación más o menos directa. A medida que aumenta la función física, aumentan estos valores. Pues no lo sé. Bien, primero voy a marcar aquí una línea, y esa relación no parece ser tan buena. ¿Ok? Termino de hacer el análisis con una correlación parcial, donde indico las variables que serían las variables función física y TGO. La variable con la que estaba trabajando anteriormente era TGO. ¿Ok? Una correlación de Spearman, porque tenemos una variable no paramétrica bastante débil. Este es el valor de la correlación. Por el momento no nos interesa el valor P. Una correlación bastante débil. Pensemos en otras relaciones. Vamos a ver TGP y vamos a ver bilirrubina total. Valores que podrían estar alterados en personas que tienen enfermedades crónicas hepáticas, enfermedades del hígado. Vemos aquí relaciones que nos interesan con la función física. La función física en una matriz de correlaciones con todas estas variables que aparecen por acá.
La función física y la TGO una relación débil. Una relación débil con TGP, con bilirrubina total también una relación débil. Con la GGT tiene una relación moderada. Hagamos este análisis. GGT, que es una variable que está alterada cuando tenemos una enfermedad hepática. Ok, la correlación de Spearman, ya dijimos por qué. Y este valor corresponde a .392, entendiéndose que si esta relación es directa podría ir de 0 a 1. Y esto estaría más o menos como por acá, una relación de pequeña a moderada. En el scatter plot voy a modificar la variable con la que estaba trabajando, ya no TGO sino GGT. Aquí aparece. Esta es una línea de regresión, de predicción lineal, pero también podríamos trabajar con una suavizada que parece adaptarse más a los datos. Pero aquí solo estamos viendo procedimientos exploratorios y no estamos viendo procedimientos de estadística inferencial. Otro aspecto que nos podría interesar es utilizar el gráfico FlexPlot del paquete FlexPlot, que también debe de instalarse. Y teniendo ubicada la relación que estamos evaluando, que es GGT, como una variable, veamos, predictora, queremos predecir el valor de la calidad de vida en función de los valores de esta prueba bioquímica sobre el funcionamiento del hígado. Una relación directa a medida que aumenta los valores de GGT, van a aumentar también en cierta manera los valores de la función física. Ok, estos valores, mientras más grandes son, la función física parece ser mayor. Veamos qué sucede ya no con esta variable, sino que pensemos en una variable llamada hemoglobina. La hemoglobina tiene que ver con ciertas enfermedades. Cuando la hemoglobina está baja, una persona puede tener síntomas de cansancio relacionadas con la anemia. No hay suficientes células que transportan el oxígeno a todos los tejidos. Eso se conoce como anemia. Y entonces queremos saber si la función física, la capacidad de caminar, de subir algunas gradas o escaleras que tiene una persona, es buena o es mala. La función física nos dice, a mayor función física, la persona está mejor, tiene mejor calidad de vida. ¿Cuál es la relación que se plantea por acá? Vamos a cambiar también acá por GGT la variable hemoglobina. Tenemos un coeficiente de Spearman de .307 y esto es a mayor hemoglobina, o sea, una persona no anémica, mayor calidad de vida, aunque la relación parece ser no lineal. Bueno, entonces acá tenemos el gráfico de dispersión como una herramienta para evaluar la relación entre dos variables. Para evaluar la magnitud de esa posible relación, tenemos el coeficiente de correlación de Pearson si la variable tiene distribución normal o ambas variables, de Spearman si al menos una de las variables tiene una distribución no normal. Y el caso de que las dos variables no tuvieran una distribución normal, por ejemplo lo que ocurre con escalas de Likert, ahí podría trabajarse con una correlación tau b de Kendall. Pues bien, acá también podemos ver en estos gráficos cómo es esa posible relación. ¿Es una relación lineal o no lo es? Es lo que importa por este momento. Volviendo al menú de regresión, que es un menú que ya está instalado por defecto, recordemos que aparecen las opciones correlación parcial y la matriz de correlaciones. En la matriz de correlaciones podemos agregar todas las variables que queramos y nos muestra las
relaciones que existen, por ejemplo, entre la función física y todos estos laboratorios. Pero también podría evaluar qué ocurre entre la calidad de vida relacionada con la función física y si esto se relaciona con los otros componentes de calidad de vida, como podría ser la energía, la función social, la salud general. Veamos qué ocurre por acá. En primera instancia, vamos a trabajar de forma general con un coeficiente de Pearson, pensando que estas variables tienen una distribución normal. Las relaciones son positivas. Función física de energía, positivo. Esto es, a medida que hay más energía hay mayor función física, tiene sentido. Función física y función social también tiene una relación positiva. A medida que hay una mejor función social, hay una mejor función física. Función social y energía que tienen una relación también directa. Y ahí están esas tres posibles relaciones. Relaciones directas. No hay una relación indirecta que presentaría un símbolo negativo. En magnitud, las variables que más están relacionadas es la función social y la función física. Función social como levantar una bolsa de mercado, caminar sin dificultades. Función social como salir con los amigos a tomar una bebida, a una cena, ir al cine, salir con la pareja, eso es función social. Veamos la matriz de correlaciones y la densidad para las variables. De aquí mismo podemos solicitar las estadísticas. Lo que tenemos son esas relaciones donde podemos ver que si este es un modelo de regresión y es una regresión lineal, aquí tenemos una pendiente, esa pendiente es más pronunciada para los casos donde las variables están más relacionadas unas que otras. Esto es la función social por acá y la función física. Sus coeficientes de correlación que aparecen acá y este que es mayor a este. Todas esas opciones son las que nos muestran. Podríamos encontrar en otros paquetes otras relaciones, como lo son la relación de equivalencia que existe entre dos mediciones. Si tenemos dos formas de medir la misma propiedad, quisiéramos saber si esas mediciones son equivalentes. Ya no nos interesa solo si la relación numérica es lineal o no lo es y cuál es la magnitud de esa relación, sino nos interesa saber si dado que se está evaluando equivalencia, si 20 unidades medidas en una escala corresponden exactamente a 20 unidades medidas en la otra escala. Relaciones que corresponden a el cálculo del coeficiente de correlación intraclase. Y ese lo podemos encontrar en algunos paquetes como MedDecide y Simply Agree. Pero una opción gráfica lo va a hacer el análisis de Bland-Alma. Esto lo podemos ver más adelante en ejemplos específicos sobre el tema. Pero bueno, también tenemos otras opciones en las cuales en otros paquetes nos podrían mostrar relaciones entre variables. Aquí, por ejemplo, en el paquete SurveyPlots no aparecen esas relaciones, porque cuando estamos hablando de variables continuas, el análisis va a ser univariante. En el paquete JStatsPlot tenemos la opción de Scatterplot y la opción de Correlation Matrix. Scatterplot. Ubiquemos las variables con las que trabajamos últimamente. Y esto es la función social del paciente y la función física. Aquí están las relaciones, histogramas, el coeficiente de correlación de Pearson y podemos elegir si el coeficiente que nos va a calcular va a ser un coeficiente de correlación de variables normales, que era Pearson, o para variables numéricas. Esas serían las opciones que tenemos acá. Si
buscamos en esta misma data frame, encontramos ítems que están medidos en escalas de Likert, que sirvieron para construir esas escalas o subescalas de función física o función social. Por ejemplo, las preguntas P03A y P03B corresponden a un mismo dominio. Son ítems de un mismo dominio. Lo importante de esto es de que son variables medidas en escala de Likert. Aquí podría servirnos la correlación parcial de tipo tau de Kendall. Entonces quiero saber si hay una relación para estas variables de escala de Likert, que podrían ser P03A y P03B. Y la correlación tau de Kendall, dado que es una variable ordinal. Estas variables están relacionadas y tienen un símbolo positivo y tiene sentido. Si hay consistencia entre las preguntas, lo que nos está diciendo es de que a medida que una persona contesta, por ejemplo, se me dificulta mucho cargar una bolsa de mercado, es más probable que también nos indique se me dificulta mucho subir unas escaleras. Es una relación bastante alta, pero aquí por la naturaleza de esas variables lo que podemos trabajar es un tau de Kendall. Otras opciones que no hemos explorado las podemos buscar por acá, tanto para el paquete Flexplot como para las opciones de regresión. Y para el paquete Flexplot estamos evaluando la relación entre función física y hemoglobina y queremos saber si eso tiene un comportamiento diferente entre hombres y mujeres. Podemos agregar una tercera variable acá y nos muestra la relación de esas variables, por un lado de mujeres y por otro lado en hombres. La opción de trabajar con una variable más. Y por otro lado, esto mismo se pudo haber hecho en una matriz de correlaciones. ¿Se puede trabajar esto en el comando scatterplot? Pues sí, definitivamente también lo podemos hacer acá. Aquí, sin embargo, no me divide el gráfico en dos módulos, sino que tenemos los puntos de un azul para masculino y estos de otro color para femenino. Estas son las opciones para la evaluación de la relación entre dos variables numéricas. Ahora, ¿qué sucede cuando una de las variables es numérica y la otra categórica? Veamos algo muy sencillo y que es más bien un paquete adicional y un gráfico que no suele usarse en todas las investigaciones. La pirámide poblacional. Aquí yo tengo la variable sexo, ¿sí?, y la variable edad. Una pirámide poblacional que se realiza rápidamente. ¿Cómo es la distribución de las edades según sexo? Bueno, pues aquí está una pirámide poblacional. Ese es un concepto demográfico que no suele utilizarse en una investigación de campo realizada con una muestra reducida, sino que tiene otros fines. Sin embargo, si no lo vemos con los fines demográficos, lo que estamos realizando acá o evaluando es cómo se está comparando la distribución de las edades entre hombres y mujeres. Y podríamos utilizar esto también para dos variables numéricas, perdón, para una variable numérica y para una variable dicotómica. No tiene que ser solo sexo. Esta variable, sin embargo, debe ser dicotómica. Pues cuando estamos evaluando, haciendo estadística descriptiva y variante de una variable numérica y otra variable de tipo categórica, lo que vamos a hacer es comparar los valores promedio o las medianas de la variable numérica entre los grupos que corresponden a la variable categórica. Por ejemplo, yo quisiera saber, como ya hemos visto, cómo es la calidad de vida entre hombres y mujeres. La calidad de vida relacionada con la función física o con la función social. ¿Se puede hacer esto acá? Bueno, pues intenté hacerlo. No se puede hacer. Aquí deberíamos de tener esa variable edad
Entonces iremos a los procedimientos que sí nos permiten realizar ese análisis descriptivo. En primera instancia tenemos el módulo básico de descriptivas, donde aquí voy a utilizar separa por la variable categórica sexo y la variable función física. La variable función física aparece por acá y lo que quiero hacer antes de ver los estadísticos es el diagrama de boxplot. Aquí aparece el diagrama de boxplot. La comparación de la función física pues no nos está dando una diferencia tan grande. Parece que las mujeres tienen una función física mayor que los hombres. Aquí aparece. Claro que si estas variables se distribuyen de forma normal, también me interesará conocer cuál es la media. La media que aparece por acá, la media y la desviación estándar. Eso lo tengo por acá, media de la función física en mujeres y en hombres. Esos son los valores. Esto pues lo puedo presentar a la vez con la desviación estándar. Pero una forma de hacer esta comparación sin terminar de ver los gráficos es a través del menú que ya está instalado por defecto, que sería pruebas de T para muestras independientes. Y para muestras independientes entonces yo voy a tener acá como variable de agrupación el sexo y por acá voy a tener la función física, que es la variable numérica. Las pruebas de T corresponden a esas pruebas inferenciales cuando se compara una variable numérica entre dos grupos. Pero por el momento no me interesa el valor del estadístico de T de student ni ningún intervalo de confianza. Lo que me interesa podría ser el intervalo de la diferencia de medias. ¿Qué tanto difiere la media en un grupo de otro? Las descriptivas y las gráficas descriptivas. Y si quisiera saber cómo es la distribución de probabilidad de la variable función física en ambos grupos, pues utilizo un gráfico de ggplot. Aquí aparecen los valores de la media, de la mediana y de la media. El círculo corresponde a la media acá y la mediana por acá. Hay ciertas diferencias entre media y mediana de la función física en hombres, sobre todo. Esta variable tal vez no se está distribuyendo de forma normal. Pero aquí tengo estas opciones gráficas y un resumen acá, media y desviación estándar. Perfecto, media y desviación estándar. Y esta es la forma en la que deberíamos de presentar una tabla en un informe de investigación. Estas opciones corresponden a cuando tenemos dos grupos de comparación. Si es que acaso tenemos tres grupos de comparación, podríamos utilizar, centrándonos en la parte descriptiva porque aún no estamos en la parte inferencial, en ANOVA de un factor. Y esto sería lo siguiente: seguir comparando una dimensión de calidad de vida. Pensemos ahora en la función social. La función social, y también voy a presentar aquí mismo la comparación de la función física, porque puedo hacer más de una comparación. Pero ahora quiero hacer la comparación de esa variable en más de dos categorías. Por ejemplo, la variable etiología, que corresponde a cuál es la causa de la enfermedad hepática. ¿Ya? Aquí me dice no hay suficientes observaciones. Bueno, podrían ser para una de las variables o podrían ser para una de las categorías. Para saber por qué no se está haciendo el análisis correspondiente, aunque lo que me interesa son las tablas descriptivas, yo podría explorar aquí algunos detalles. Hay suficientes grupos de comparación como los que yo necesito. Voy a buscar acá estadísticas descriptivas y me van a interesar únicamente las tablas de frecuencia para la variable que aparece acá, que sería etiología. Si esa no me va a servir para el ejemplo que quiero desarrollar, voy a explorar también las variables estado civil y nivel educativo. Y aquí está. Me interesan las tablas de frecuencia, por supuesto. Hay muchas categorías de respuesta en etiología. Posiblemente esa fue la razón por la cual no pude hacer la comparación.
Pero aquí están el estado civil, que bien me podría servir, y el nivel educativo. Bien, veamos si la función física varía según nivel educativo. Voy a trasladar esta variable para todas estas variables, las voy a regresar. Y el estado civil va a ser la variable de agrupación. Lo que me interesa por el momento es la media o la mediana y un gráfico de caja. Cuando lo que yo estoy explorando son dos variables. Las variables función física y función social. Función física. Función social. Bueno, ahí están los estadísticos. Aquí está el gráfico de Boxplot correspondiente. Hay ciertas diferencias. Parece que las personas casadas o unidas tienen una calidad de vida un tanto mayor de función física. Y parece que no varía eso con relación a la función social. Bien, la función física aparece acá. Pero cuando yo hice referencia a que ANOVA también me podría hacer para hacer estadística descriptiva, es porque quería aprovecharme de los estadísticos descriptivos. Por ejemplo, acá el estado civil. El estado civil, la función social. Solo me interesa la tabla de descriptivos y las gráficas descriptivas. Aquí puedo recuperar la media y la desviación estándar de la variable de interés comparada entre todos estos grupos. Y con eso he realizado estadística descriptiva bivariante. En este caso, el análisis conocido como análisis de diferencia, comparar una variable numérica dentro de grupos diferentes de variables categóricas. Las opciones que aparecen en el paquete JJ-StatPlot también las podemos utilizar, y estas son box violin plots to compare between groups. Y aquí lo que tengo es la posibilidad de evaluar, por ejemplo, el bienestar emocional. Probemos con otra variable. Y yo quiero saber si el bienestar emocional difiere según sexo. Aquí me aparece el gráfico de violín. Esta que es la media de un grupo 77.12 y la media en el otro grupo 83.3. Pero las distribuciones parecen ser asimétricas. Si esto yo pensaría que no tiene una distribución normal, la variable de interés, entonces voy a proceder a el análisis no paramétrico, para que lo que haga desde el punto de vista descriptivo es comparar las medianas, 80 y 87, hay cierta variación. Esta variación ahora como estadístico del tamaño del efecto se presenta como un rango biserial. Este rango biserial de menos 0.29. Este es el estadístico del tamaño del efecto para estas variables de tipo numéricas y categóricas. Recordemos que el tamaño del efecto lo evaluamos para variables de asociación a través de la razón de prevalencias, también pudo haber sido el odds ratio y pudo haber sido a través del coeficiente de contingencia y la V o phi de Kramer. Para variables numéricas, dos variables numéricas, teníamos las opciones de coeficiente de correlación de Pearson, de Spearman y tau V de Kendall para dos variables de tipo ordinal. Pero aquí tenemos un rango biserial. Mientras más grande sea ese valor, pues tendremos que la diferencia entre las dos mediciones, las correspondientes al grupo A y al grupo B, son mayores. Es decir, para la variable de interés, esas variables presentan grandes diferencias. Y tal vez me interese hacer un análisis que es un tanto más interesante, porque cuando una persona tiene una enfermedad hepática crónica, una forma de hacer la clasificación del pronóstico de esta enfermedad va a ser a través de la clasificación Child-Pugh, que tiene tres clasificaciones, las clasificaciones A, B y C. A, que corresponde a una persona que se encuentra con la enfermedad pero está relativamente bien,
y sé que es una persona con un pronóstico malo, una persona con muchos síntomas, con muchas complicaciones de la enfermedad. Yo quisiera saber si ya no el bienestar emocional, sino que la función física se ve alterada por ese pronóstico que tiene la persona. Entonces voy a ubicar como variable dependiente esta variable que es función física como medida de la calidad de vida de esta persona. Los grupos de comparación, aquí solo tenemos pacientes en el estadio A y el estadio B. No tenemos pacientes en el estadio C. Es evidente que la función física es mayor, o sea, la calidad de vida relacionada con función física es mayor en los pacientes con Child-Pugh A, porque son personas que están relativamente bien. Y estas personas que ya tienen síntomas importantes van a tener una función física pues peor. 72.5 es la función física mediana y aquí es 35. Ahora vemos que el rango visceral es mayor. Allá teníamos un valor absoluto de 0.27, de aquí de 0.54. Porque la diferencia entre estas puntuaciones medianas es la distancia entre esto y esto. Es mayor que en el caso anterior. Si yo creo que esta variable se distribuye de forma normal, aquí puedo elegir las opciones paramétricas. Y el test de violín nos está dando una idea que la distribución acá es muy normal. Acá tendremos ciertas variaciones. Desde el punto de vista normal, el estimador del tamaño del efecto es un estadístico llamado G de Hedges. Es un estadístico que también a mayor valor nos está hablando de una diferencia muy grande entre las puntuaciones. Esto es la variable numérica que se está comparando, es muy diferente cuando se comparan estos grupos. Ese va a ser el significado del estimador del tamaño del efecto para este caso. Y bueno, regresando a los menús básicos, cuando tenemos las estadísticas descriptivas, yo puedo explorar también cuál es la distribución de probabilidad de cada uno de esos estadísticos por grupo. La función física agrupada por el pronóstico de la enfermedad, que podría ser A o podría ser B, recordando que A es una persona que está mejor de salud y B una que está peor. Voy a ubicarla acá y es la categorización que se conoce o estadificación conocida como Child-Pugh. Ok, aquí está. Aquí me interesa ver cómo son los gráficos de QQ al compararlos entre ambos grupos. Como podemos ver, acá hay algunas variaciones de la distribución normal más o menos importantes y estos no son tan importantes en el grupo Child-Pugh B. Otra cosa que podemos visualizar acá es, por ejemplo, la simetría y la kurtosis. Si me quiero centrar solo en esos detalles en ambos grupos. Voy a dejar de visualizar valores perdidos y tamaños de muestra. No me interesa el valor máximo, ni la media, ni la mediana. Solo la simetría. La simetría en el grupo A, en el grupo B no tienen valores importantes que sugieran una falta de normalidad. Y con esto he terminado de explicar los procedimientos de estadística descriptiva bivariante.